Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a un bendito día más del amor, de la paciencia, de la misericordia de nuestro Dios y nuestro Padre y de nuestro Maestro, Pastor y Rey Jesucristo. A todos los que quedamos en estos últimos tiempos proféticos de apostasía, de pie por su misericordia y por su amor. A todos los que venimos vivos espiritualmente, a todos los que venimos con temor reverente de no perder esta bendita riqueza que nos dio Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es su presencia, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. A todos los que vienen con credulidad, aguardando el juicio y preparándose cada día para no desmayar ni caer. A todos los que venimos con hambre y sed de justicia, porque bíblicamente para los que tienen este fruto son las riquezas, la paciencia, la protección de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, antes de empezar esta bendita enseñanza, yo ya he orado para que Dios nos multiplique el pan, para que abra el tercer cielo y descienda el maná, para que sea Dios, el único sabio, y nuestro Señor Jesucristo, el que me permita ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, para que toda la gloria sea para Él. Yo me humillo ante Dios, sabiendo que cada enseñanza es para su gloria y no para jactarme, porque esto es prestado para poderlo transmitir a los que Dios nos ha permitido amar y dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Yo he orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que Dios tenga predestinados para encontrar esta enseñanza por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida, para que haya discernimiento de este bendito camino y podamos estar algún día en las promesas divinas y eternas con Dios. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Jesús, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 86 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Bendito hermano y bendita hermana, ayer veíamos la parábola de el rico y el Lázaro. También vimos la parábola del mayordomo infiel. Así Dios nos está enseñando que Dios nos hizo a todos nosotros con libre albedrío, a los ángeles y a nosotros únicamente, para escoger voluntariamente entre el bien y el mal. Y muchos que han sido llamados, muchos que han sido escogidos por Dios, bíblicamente y proféticamente, han cambiado la gloria, la cruz y este camino por el engaño y los deleites temporales. Y generalmente los que tienen este fruto como el rico, que vestía color púrpura, hacía banquete, son
instrumentos del adversario para hacer caer a los que verdaderamente huyeron por medio del Evangelio y entraron en este camino, pero fueron devorados por la serpiente. Vamos a profundizar esto antes de empezar el capítulo 17, versículo 2. Porque de esto va a tratar unos cuantos versículos. Son 4 versículos. Ya vimos ayer el primero, pero de esto va a tratar. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Imagínese nada más que desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecamos, y Dios, amándonos por la eternidad, tuvo aflicción por estar muertos, por estar bajo la esclavitud y un gobierno de tinieblas, y que Dios, para regresarnos lo que perdimos en el Edén, para regresarnos la espiritualidad y la obra para la cual Dios nos diseñó, Dios tuvo que trabajar por siglos, por milenios, por miles de años, por cientos de años, para preparar por medio de un pueblo sacado de los lomos de Abraham y dejar una ley escrita, dejar profecías, dejar historias vivas de conocimiento, para que por medio de estos siglos, de estos miles de años, viniera nuestro Señor Jesucristo, nacido en carne por este pueblo, el primogénito de toda la creación, a regresarnos lo que habíamos perdido. Miles de años con un pueblo que Dios utilizó como una sombra para que viniera lo verdadero, y que cuando viniera lo verdadero, nosotros, los que estábamos predestinados, tanto el primer pueblo como los que éramos gentiles y no éramos pueblo de Dios, predestinados para la salvación. Y el sacrificio que Dios hizo al despojarse de su Hijo y verlo padecer y verlo humillarse en un cuerpo humano y verlo lejos mientras estuvo aquí y ver cómo murió en la cruz y derramó su sangre para tener la salvación, y que luego nosotros echemos a perder toda esa obra de salvación que Dios hizo durante miles de años por los placeres temporales de la carne, por preferir las riquezas temporales, la fama, el poder, y traicionar lo que nos confió Dios, que es muy delicado, lo que nos confió Dios, que es el Evangelio, a los que hemos alcanzado, claro, la estatura del varón perfecto, a los que Dios nos puso como siervos y no el hombre. Porque hay muchos que Dios puso, que les dio crecimiento y luego transgredieron la ley. De esto se está hablando Dios aquí en la Biblia. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hay 2 tipos de representantes que son hijos del diablo. Los que nunca llegaron a tener un crecimiento, los que nunca fueron puestos por Dios y fueron puestos por el hombre y no por Dios. Y los que llegaron a tener un crecimiento, llegaron a tener un don por Dios, pero cambiaron la gloria de Dios por lo temporal. De esto se está hablando aquí, no de los otros. Los otros nunca los puso Dios. Ahora, generalmente estos que alguna ocasión tuvieron el privilegio de tener un ministerio y volvieron para atrás, los utiliza Satanás con el conocimiento que tuvieron de la Biblia para torcer las Escrituras, y en vez de dar vida, matar. Porque Satanás es homicida y sus ministros también son hombres violentos. Ahora, ayer veíamos en el 17:1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Ahora, como le decía, es imposible que no vengan tropiezos, porque yo tengo que aprender a caminar este camino con tropiezos. Pero si vienen tropiezos por mí mismo,
por estar aprendiendo la palabra y que Dios me perdona porque estoy siendo un niño, que estoy aprendiendo a caminar, está bien, pero si hay alguien, el que me está seduciendo para tropezar y caer, ay de aquel, es lo que vamos a ver. Ahora dice, mejor, dice en el 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces aquí está hablando de gente mayor, de gente madura, de gente que tuvo un crecimiento, y el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Así lo dijo Dios, ¿verdad? O lo dijo Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Uno es el que siembra, otro es el que riega, hablando de Pablo y de Apolos, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y claro que el crecimiento habla de una estatura espiritual, porque la madurez espiritual, según la bendita palabra, en la epístola de los Hebreos, dice que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal. Esa es la madurez. Cuando uno ya sabe lo que es del César y lo que es de Dios. Cuando uno ya puede dar palabra. Ahora bien, cuando yo tengo un crecimiento espiritual dado por Dios, nos confía a sus ovejitas. Porque esta es la obra, este es el pacto. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Dad por gracia lo que dimos por gracia. Así, bendito hermano, esta es la obra, este es el campo de amor, ya vimos lo del mayordomo, el que tenemos que dar a tiempo y tenemos que ser ministradores en la casa de Dios. Entonces, si por medio de alguien que alcanzó una estatura, que fue puesto por Dios, y por haber cambiado la gloria de Dios por el pecado, y el pago es que se le sale el Espíritu Santo y ya no puede amar ni puede decir la palabra, se dedican a torcer las escrituras, se dedican a dar enseñanzas para hacer tropezar, para enseñar el mundo. Ahora, si yo soy uno de ellos, o cualquiera, aquí está la profecía. Mirad, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. ¿Qué es esto? Que Dios dice, ¿sabes qué, pastor o apóstol o profeta o evangelista, que me traicionaste y no guardaste el pacto? No tuerzas las escrituras, no te dediques a enseñar mentira, mejor regresa al mundo. ¿Por qué? Todo es simbólico. Mira, hermano, el mar representa el mundo, las profundidades representan las tinieblas de Satanás, como lo dice en Apocalipsis a una de las iglesias. Tú has descendido hasta las profundidades, donde está el trono de Satanás, donde dicen Judas, ¿verdad? Estas son ondas fieras de mar, ondas fieras de mar. Entonces, ¿por qué Dios utiliza como simbolismo al mundo para representar en algunos versículos el mar? Porque en el mar no hay ley, los animales no tienen una ley. Así de igual manera, todos los que están en el mundo no tienen la ley de Dios. Tendrán la ley de su gobierno, pero esa ley no les da la perfección, no les da la santidad, no les da la imagen de Dios. Entonces, todos los que están sin esta ley están en el mar. Y el mar es manipulado por los vientos, por los huracanes, por los terremotos también. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios me dice, ¿sabes qué? Si tú preferiste la traición, si tú te bajaste de la cruz, si desmayaste, si no quieres mi obra, pues tampoco me seas piedra de tropiezo. Mejor, regrésate al mundo. Mejor vete con Satanás. Mejor vete para allá, pero más le valiera ser frío y no tibio. Ser frío y regresar al mundo. Pero no, la mayoría de los que tuvieron un crecimiento espiritual, como aceptaron
el pacto de Satanás y son hijos del diablo, es muy difícil que dejen la apostasía, que dejen una sinagoga del diablo y que Dios les envía un espíritu de estupor para que crean en la mentira y siguen disque trabajando, entre paréntesis, disfrazados de ángeles de luz. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, mire, Dios nos habla también que todos son sus hijos. En el momento en que alguien acepta el Evangelio, nace espiritualmente y es un niño espiritual, es un bebé espiritual. Tanto que dice Dios, decían como niños recién nacidos la leche no adulterada, como niños. Ahora, un niño espiritual, Dios nos ha puesto a nosotros como nodriza. Así decía Pablo, yo soy una nodriza, estoy velando, estoy cuidando. Ahora, imagínense que yo y mi esposa trabajemos, que no somos cristianos, ¿verdad? Pero que trabajemos, estoy poniendo parábolas. Y yo lleve a mi hijo, a mi niño y a mi niña de 2 o 3 años a una guardería. Y que cuando regrese no lo hayan cuidado bien y esté ahogado en una alberca, o lo hayan secuestrado o lo hayan matado. ¿Qué hará el padre? ¿Qué hará la madre con esa negligencia? Pues bueno, va a buscar justicia. Si no hay ley, va a matar a las personas. Y si hay ley, va a buscar justicia para que pague esa vida que nunca la va a poder pagar con nada, ni con un castigo en la cárcel. Entonces, de igual manera, imagínense que Dios a mí me encargue a sus hijos pequeños para que los cuide, porque soy la esposa de Cristo. Y una esposa se dedica a la casa, que es la congregación. Se dedica a cuidar, a educar y a alimentar, y a tener bien vestidos y a bañar a los niños. Eso hace una esposa fiel. Pero ¿qué pasa si esa esposa empieza a irse a fornicar con el vecino, a adulterar, a los placeres de la que y deja a sus niños solos en la casa, sin instrucción, sin cuidado? Pues o ya sea que se murieron porque prendieron el gas, o ya sea que hicieron alguna atravesada y se mataron, o se hirieron. Entonces, yo le estoy hablando con parábolas para poder ver la ira de Dios y el por qué la ira de Dios. Porque muchos dicen, la salvación no se pierde. ¿Cómo no? Sí, es un regalo que Dios nos trajo, pero nosotros la podemos echar por la borda. Entonces, fíjese bien, mejor le fuera si hiciste tropezar a alguno de mis niños, alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, pequeñitos. Aquí está. Y mire, vamos a concordar. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, en San Mateo? En donde dice del juicio final y Dios, y Cristo pone una parábola del juicio final. Y va a poner a los cabritos del lado izquierdo y a las ovejas del lado derecho. Y les va a decir, por cuanto no me diste un vaso, por cuanto me viste con sed y no me diste un vaso de agua. Porque cuando me viste desnudo y no me vestiste. Porque cuando me viste con hambre y no me alimentaste. Por cuanto me viste desnudo y no me vestiste. Porque cuando me viste descalzo y no me calzaste. Por cuanto me viste enfermo y no me visitaste. Y le van a decir, por cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a ver. Y le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos y no hicimos eso? Y les voy a decir, porque cuanto se los hacías a estos más pequeños, me lo hacías a mí. Porque recordemos que todos los que entran por la puerta del redil nacen espiritualmente. Recuerde lo que dice la palabra. San Juan
capítulo 3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así que cuando el evangelio llega por primera vez a la vida de alguien y se arrepiente, bíblicamente es un niño espiritual. Y Dios y Cristo Jesús lo confían y lo entregan a la obra, por lo cual Dios me dio una forma, por lo cual Dios me amó y por lo cual Dios me puso en el Edén. Cuidar de sus hijos. Y vuelvo a repetir, imagínense nada más la responsabilidad del pacto. Que claro que yo por fe, por medio de la presencia de Dios, puedo amar. Puedo dar mi vida. Puedo hacer lo que Dios me encomendó. Pero si yo voluntariamente me gusta la fama, el poder, y soy engañado por Satanás, y cambio la cruz, cambio el padecer por eso, entonces me voy a volver piedra de tropiezo para los pequeños, y ay de mí. Ay de mí si yo, en vez de edificar, en vez de enseñar la verdad, en vez de dar vida, soy un instrumento para enseñar lo contrario, porque todo lo contrario a los mandamientos de Dios es muerte. Entonces, dice aquí, mirad, en el versículo 3, mirad por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ahora, mirad por ustedes mismos. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, mire, primero tengo que ver por mí mismo antes de llegar a ser un representante. Porque la bendita palabra lo dice. Hipócrita, ¿cómo quieres tú ayudar a tu hermano a quitarle la pelusa de su vestimenta? Antes quítate la viga que traes para que puedas ayudarle. Ahora, en este camino, bendito hermano y bendita hermana, primero tengo que amarme a mí para poder amar al prójimo. Primero tengo que amar a Dios y ver por mí mismo para que Dios me sane, para que pueda llegar a tener un crecimiento espiritual. Y una vez que ya tuve un crecimiento espiritual, también tengo que cuidarme a mí mismo. Tengo que mirar por mí mismo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a mí se me ha dado la armadura para cuidar mi vida con la palabra de Dios mediante la fe. Claro, Dios, mientras esté en su diestra, tengo la protección, pero de igual manera, por voluntad propia, yo me cuido y veo por mí mismo. Ahora, también como siervo, mirar por mí mismo es guardarme de las maldiciones y no descuidarme. ¿Cómo puedo yo ser piedra de tropiezo para alguno de los niños? ¿Cómo puedo ser yo piedra de tropiezo? Yo voy a decir, no, Señor, yo nunca voy a ser piedra de tropiezo, siempre voy a enseñar la verdad. No. No porque yo me lo proponga, eso no. Yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier pecadito que como ministro yo haga, el pecado paga un salario de la muerte. Y aunque yo diga, y aunque yo jure, y aunque yo, si se me sale Dios, que es el único que puede apacentar, el único que puede cuidar, el único que puede amar, porque el fruto es de Dios, si yo contricto, si yo me descuido, aunque yo quiera, me entra el enemigo, y aunque en mi mente y en mi corazón haya estado el no hacer piedra de tropiezo, en automático soy un instrumento, aunque yo no lo haya querido, en automático paso a ser un instrumento engañado para decir, ay, yo estaba equivocado sobre la cruz, ay, qué bueno, ahora tengo la verdad, y predicar en vez de la verdad la mentira. Y esto, bendito hermano, está escrito. Así que mirad por mí mismo es no contactar el Espíritu Santo, no apagar el fuego que hay en mí, para que el fruto de amor, de la verdad, sea de Dios
y yo sea un instrumento nada más. Ahora, eso es mirad por ustedes mismos. Ahora, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué hermano? ¿Y cómo puede pecar con? Perdónale. Ahora, fíjese bien. ¿Qué es que peque contra mí un hermano? Vamos a hablar no de un pequeño. Porque un pequeño hermano, ¿qué me puede hacer? O sea, si yo voy a una congregación y me pide dinero y no me paga, o me hace una cara, o no me saluda, o no me sirve un vaso de agua. O sea, a un pequeño, no. Estamos hablando de un consiervo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de ministros. Ahora, ¿cómo puede pecar un hermano contra Dios y contra mí? Si un hermano es ayuda idónea, es el cuerpo de Cristo Jesús, y yo lo necesito y Él me necesita, y hicimos un pacto con Dios y también en la hermandad, hermano, yo lo amo, yo por usted me voy a guardar primeramente por Dios y por usted para estar en santa paz en el ministerio y en la obra que Dios me dio. Ahora, si el hermano se descuida y por una concupiscencia pierde la presencia de Dios, ya pecó contra Dios y contra el cuerpo de Cristo Jesús. Porque ya no me está ayudando. Porque el Espíritu es el que da el fruto para la obra de Dios. Ahora, si yo veo que mi hermano tuvo un tropiezo, ¿puede perdonarlo Dios si no practica el pecado? Aún a un ministro, aún a un representante. Yo siempre le he puesto ejemplos. Ahí está David, que era un rey y tuvo un pecado grave. No salió a la guerra cuando estaban en guerra. No fue a la guerra. Y hoy también no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y hoy no ir a la guerra es no estar trabajando todos los días para enseñar la verdad con la espada y quitarle a Satanás su sabiduría con los que han creído. Estamos en una guerra para enseñar la vida y en todo momento yo no puedo descansar ni un sábado ni un domingo. Yo, como se lo he dicho, hermano, yo soy un rey puesto por Dios, un sacerdote, que en todo momento mi reposo va a estar allá arriba cuando termine mi obra, pero no puedo descansar. Ahora, David descansó, no fue a la guerra. ¿Y qué pasa, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno se toma unas vacaciones? O cuando uno descuida, empieza el sueño. Porque a mí lo que me mantiene despierto, lo que me mantiene vivo, es la obra, porque no tengo tiempo para atender al diablo. No tengo tiempo para que mi carne esté volteando a codiciar las cosas del mundo de Satán. No tengo tiempo. No tengo tiempo porque oro, porque leo, porque doy palabra por este medio, doy palabra por otros medios. No tengo tiempo. Entonces, esta es una riqueza y una bendición de Dios. Porque Él me dice, hijo, no te sientes a reposar, hijo, no te sientas a descansar. ¿Por qué? Porque te va a entrar el sueño. Porque entonces cuando estás inactivo es cuando llega Satanás a ofrecerte y tienes tiempo para verlo. Ahora, ahí está, David no fue a la guerra. ¿Qué pasó? Que por el reposo, estando en su balcón, vio bañarse a una del pueblo de Dios que estaba casada y la mandó traer para adulterar con ella, porque tanto ella estaba casada como David. Adulterar. Y ahí vamos viendo también que el reposo trae un pecado grave, porque el adulterio hoy son las concupiscencias de la carne, es ir con el otro señor que es Satanás. Ahora bien, ¿qué pasó? Que cuando la mujer le dijo que estaba encinta, él astutamente ya tenía la maldad, ya estaba ciego, ya no se daba cuenta David de lo que hacía, mandó llamar a su esposo, que era un principal guerrero de los escuadrones del rey David, que estaban peleando contra los enemigos. Y lo mandó traer. Y él le dijo, ¿pero por qué me mandas traer si estamos en la guerra? Y él le dijo,
Porque mereces un descanso, mereces un reposo, porque has sido un elemento muy bueno. Ahí vemos la astucia de Satanás. Ha sido un elemento muy bueno. Ve y vete con tu esposa una noche o 2 noches y luego vete a la guerra. Y él dijo, no, Señor, no puedo ir, no puedo, yo no. Están en guerra mis hermanos, yo tengo que estar en la guerra. Entonces, con su astucia, lo que hizo él fue embriagarle. Y como era el rey, y dijo, pues bueno, si le doy vino, pues es un afrodisíaco, va para despertar los apetitos del sexo. Porque el vino es un afrodisíaco. Se va a ir y va a perder sus sentidos. Pero este hombre, ¿qué cree que hizo? Salió y se quedó a dormir a la puerta de la casa del rey y no fue con su esposa. Entonces, cuando David vio que no pudo con su astucia, entonces lo mandó a la guerra y mandó una carta y les dijo a sus guerreros que lo pusieran al frente de lo más peligroso de la guerra y que no lo protegieran, para que lo mataran. Y lo mataron. Así que David estaba cometiendo pecado tras pecado y pecados graves. Ahora bien, ¿qué pasó? Que Dios a un profeta le reveló el pecado y Natán fue y reprendió. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No lo señales, no lo hagas a un lado, no, repréndele. Porque Natán fue y lo reprendió con una parábola de una ovejita, de una persona que la había comprado y que era pobre y que la amaba. Ya, los que han leído saben a lo que me refiero. Cuando Natán, con esa parábola, le hizo saber, el rey David dijo, ¿quién es ese que hizo eso porque merece la muerte? Tráiganmelo. Y Natán le dijo, ese eres tú. Y entonces David volvió en sí con la reprensión y lloró. Y se arrepintió. Claro que le vino consecuencia, porque todo pecado paga un castigo. Dios castiga a quien ama. O sea, el pecado le trae una consecuencia, pero se arrepintió. Y muy importante esto, David jamás volvió a cometer el mismo pecado. Porque también la bendita palabra me dice, yo voy a ir con un hermano que peque contra mí a reprenderlo si no practica el pecado. Porque los que practican el pecado son del diablo. Porque dice la bendita palabra en Hebreos, que un representante, si alguna vez gustó del don celestial y fue iluminado y recayó, es imposible que sea renovado. Le digo que es recaer. La palabra caer es una cosa, David cayó. Recaer es cometer otra vez el mismo pecado. Y ya no tienes. Si David hubiera vuelto nuevamente a dejar la guerra y nuevamente hubiera cometido el mismo pecado, ya no hubiera sido perdonado. Bueno, entonces, ¿por qué va a pecar también contra Dios y contra mí el hermano? Porque golpea su cuerpo. Porque yo le he dicho, bendito hermano, y se lo digo, el por qué pecan contra mí. Mire, nosotros, en los que tenemos el privilegio de haber alcanzado una estatura por Dios y no por el hombre, tenemos armónicamente todos los días un horario y una obra que cada uno tiene que cumplir ya, dada por Dios. Y armónicamente a mí me da tiempo de poder dar la palabra por este medio, me da tiempo de hacer la obra de Dios, porque tengo horarios que me permiten, por tener una ayuda y tener hermanos que se están ocupando también en una obra. Somos un cuerpo para que todos unánimes estemos en esa obra. Pero cuando alguien de mis hermanos que me están ayudando, o más bien que están sirviéndole a Dios, transgreden y se les sale el espíritu, nos quedamos mancos, nos quedamos cojos, nos quedamos sin poder y viene un desajuste, porque esa obra que tenía la tenemos que llenar también, pero nos tenemos que poner en cuerpo y viene un desajuste. Peca, golpea el cuerpo
y peca contra Dios. Ve y repréndele. Ahora, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que no practique el pecado? ¿Hasta 7? No. Hasta 7 por 70. Pero hablando también de los pequeños. Ahora, ve y repréndele. Si se arrepintiere, perdónale el daño que te hizo. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y luego a mí. Perdónale, porque Dios le perdona. Si se arrepintiere. Ahora, el arrepentirse, bendito hermano, no es de labios para afuera. El arrepentimiento de David es que él se puso en silicio y una vez que lo reprendió Natán, fue y se postró y no comió, ni bebió, ni hizo nada, y estuvo postrado en un lugar por días, orándole a Dios y pidiéndole perdón. Por días. Ese es un arrepentimiento genuino, cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un dolor, cuando hay sensibilidad del horror y del terror que me puede venir si no me arrepiento. Y un arrepentimiento genuino es: dame otra oportunidad, Señor, y yo te mostraré, mediante la fe y mediante tu presencia, que jamás vuelvo a cometer ese error. Y perdónale. Dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Ahora, ya no estamos hablando tanto de un representante. Estamos hablando de cualquier hermano en Cristo Jesús, cualquier pequeñito que pueda no tener un tamaño espiritual para poderme ayudar en la obra y que esté tropezando, que pecare contra mí, perdónale. Porque nosotros, si nos pegan en la mejilla, debemos de ponerle otra mejilla. Si nos piden la túnica, la capa, debemos de dar también la túnica. En este tiempo, bendito hermano y bendita hermana, el tiempo que Dios me ha permitido este bendito camino, me han pedido dinero, no me lo han pagado, han abusado del amor y de la bondad de Dios y me han hecho a mí personalmente muchas cosas en todo este trayecto. Y créame que hay 2 tipos de perdón. Aquí habla de un perdón. Aquí habla que si yo reprendo al hermano y se arrepiente, lo perdono. Pero, ¿qué pasa si no se arrepiente? De igual manera. Si no se arrepiente, allá él. Porque entonces Dios le va a retribuir su pago. Pero yo le digo a Dios, yo lo perdono y no guardo ninguna raíz amarga. Yo quito de mi corazón cualquier rencor, cualquier pensamiento que me distraiga de este camino y del amor de Dios y echo una raíz amarga. Yo lo perdono y borro de mi corazón lo que me haya hecho, aunque Dios más adelante lo separe por no haberse arrepentido. Y un verdadero perdón, hermano y hermana, que muchos cristianos y muchos no entienden, un verdadero perdón es que a mí Dios, en este camino, jamás me ha vuelto a recordar lo que yo hice en mi otra vida. Los pecados que yo cometí estando ajeno, los echó a lo profundo del mar. Porque un verdadero perdón es borrar y no estar diciendo, pero acuérdate lo que me hiciste, ¿eh? Acuérdate que yo te perdoné, acuérdate que tú hiciste. Eso no es un perdón. Un perdón es borrón, lo echo al mar, ya no me acuerdo de tus pecados. Ese es un verdadero perdón. Y un verdadero perdón es una medicina que Dios nos da mediante su bendita presencia para no llevar una carga, porque el que no perdona se hace daño a sí mismo. Tiene un fruto que no lo deja vivir, que no lo deja concentrarse. Bueno, dice en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor,
aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Ahora, yo le puedo pedir a Dios que me dé fe, que aumente la fe, como muchos falsos representantes que piden eso y piden para sus ovejas, danos fe. No, hermano, no. Dios, como creador de los cielos y la tierra, nos ha diseñado con un fruto para creer y para poder hacer. Y ahorita le voy a explicar esto. Él es el creador y así nos diseñó. Nos dio libre albedrío y nos dio también desde un principio y nos puso en el corazón para adorar y para depender de algo. Ahora, ¿cómo puedo aumentar entonces yo mi fe? Que ya no depende de Dios. ¿Cómo puedo? Aquí lo dice, primero. Primero, para poder entrar a este pacto de la fe, para poder tener fe, necesito empezar con una fe muy pequeña, porque el grano de mostaza es el más pequeño que hay. Y quiero decirle que las únicas citas bíblicas de la Biblia donde Dios le puede dar entendimiento a alguien que no tenga el Espíritu Santo y que sea de carne, los únicos versículos bíblicos, la única enseñanza que alguien puede comprender sin el Espíritu Santo es el Evangelio de la salvación, cuando se da por primera vez. Cuando por primera vez alguien llegó a mi vida con el Evangelio, yo era de carne, no tenía el Espíritu Santo. Pero Dios ha dejado un poder en el Evangelio para que yo siendo o estando muerto o estando en carne, me dio un poder en el Evangelio para que yo escuchase y entendiese el mensaje a la perfección que Dios me estaba dando para entregarme a Él. Ahora, cuando me llegó el Evangelio y yo creí que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, y que entró un dominio del adversario, del enemigo de Dios llamado diablo, y que me apartó de la verdad y del camino por miles de años, y que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que se arrepintiese al decir Dios que éramos pecadores y quisiésemos vida y quisiésemos ser resucitados y aceptáramos el pacto de tomar nuestra cruz, de arrepentirnos y separarnos de esa vida y empezar una vida nueva. Entonces, cuando uno creyó en la resurrección, que va a haber un juicio, entonces, si yo creí, empecé mi fe, porque la fe es creer en lo que no se ve, es tener la certeza de lo que se espera y no se ve. Y en el momento que me llegó el Evangelio, a mí se me dijo, Dios te va a adoptar como hijo, mas no lo recibí. Dios me dijo que iba a ser perdonado, mas no recibí el perdón todavía. Dios me dijo que me iba a resucitar, mas no había resucitado todavía. Dios me dijo que me iba a dar la riqueza de darme a su hijo como rey, como gobernador de mi vida, como pastor, como protector, pero todavía no lo recibía. Me dijo, todas estas bendiciones te voy a dar si tú te arrepientes y te entregas. Ahora, la acción de la fe es una acción, es una obra. Yo creí en el primer mensaje. Ahora, Dios no puede enseñarme ninguna otra enseñanza de la Biblia. Ahí sí hay un velo si yo no creí en el primer mensaje. Para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser resucitado, necesité haber creído en el primer mensaje, que el primer mensaje del Evangelio es una semillita a comparación de toda la sabiduría que hay en la Biblia. Ahora bien, ya creí en lo primero. Ahora bien, en el momento en que yo creí,
hice sin ver. Y en el momento que hice sin ver, yo le doy testimonio que cuando Dios me permitió bautizarme, al salir del agua sentí algo inexplicable, un gozo, una alegría, un júbilo. Sentí y en el momento en que yo me bauticé, en la humillación en que yo estaba, en el dolor que yo estaba, se empezó a ir, empecé a sentir un poder. Ahora bien, ¿cómo aumenta mi fe? Ya empecé con ese granito, ya empecé con una estatura de fe de este tamaño. Ahora bien, tengo entrada al reino de los cielos porque se me dio el Espíritu y que el Espíritu es el que me hace permitir entrar al reino de los cielos y entender esta palabra, estos consejos. Ahora, empecé a venir a la palabra y la bendita palabra me empezó a enseñar un camino que estaba totalmente ajeno a mí y me empezó a ser pecador porque cuando se me abrió la Biblia y cuando vine a la palabra, se me dijo que todo lo que hacía era pecado. Se me empezó a dar el entendimiento que toda la obra que yo tenía y que había hecho en el mundo no era de Dios. Y abundó más el pecado, como dicen Romanos, ¿verdad? Que cuando vino el Evangelio abundó más el pecado, pero también abundó más la fe y el poder para ir dejando. Entonces, Dios me empezó a decir, hijo, esto es pecado, pero si tú lo dejas y haces lo contrario y haces este mandamiento que no tenías, que cada mandamiento de la bendita palabra nos va alejando del mundo, nos va pidiendo un sacrificio, cada enseñanza, cada mandamiento nos va enseñando a salir del mundo, y detrás de cada mandamiento, detrás de cada consejo, viene una promesa, viene un crecimiento, viene sabiduría, viene gozo, viene júbilo. Ahora, empecé y dije, si Dios en lo primero me fue fiel, pues voy a hacer lo que me está pidiendo sin recibir la promesa todavía y voy a empezar a practicar ese mandamiento. Y así empecé a dejar yo el mundo y empecé a practicar, y a los 2 o 3 meses Dios me daba lo que me había prometido, más discernimiento, más gozo, más crecimiento. Y así empezó a aumentar mi fe, porque cuando me pedía otra cosa sin ver y me prometía, yo lo hacía sin ver, porque sabía que Dios era fiel, porque sabía que Dios me lo iba a dar y me lo daba, y así fue creciendo mi fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto y tener todas sus riquezas, que es el ministerio. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir, auméntame la fe, Señor. Ahora, ya, si yo empecé como un granito de mostaza y crecí, entonces voy a tener el día de mañana el poder de la fe, de decir así como dice aquí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Ahora, ¿qué es esta parábola? ¿Qué es un sicómoro? Un sicómoro, mire, los árboles tienen simbolismo en la Biblia. Hay árboles que dan fruto, que sirven para comer, que sirven para darnos vida, y hay árboles que no sirven para nada, que no sirven para dar un fruto. Ahora, ¿qué está diciendo? Si tú tienes fe y permaneces y terminas tu discipulado, te voy a dar poder para que seas un rey, para que seas un gobernante, para que seas pastor, apóstol, maestro, profeta o evangelista, y tú tengas el poder para decirle a la iglesia apóstata, a los que no dan un fruto, quítate de aquí, tú no eres un verdadero siervo, ya tengo vista, ya puedo ver yo la luz, ya puedo discernir entre el bien y el mal, quítate y tú eres del mal. Pero para poder ver, para poder reconocer a Satanás, para poder discernir y poder ver las cosas celestiales, se necesita empezar desde abajo y se necesita 1 o 2 o 3 años en las manos del alfarero para ir haciendo y que el alfarero termine su obra
para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Palabra de Dios. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en San Mateo también nos habla con una enseñanza que aquí no viene, que dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. De hecho, hay una alabanza que dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán. Ahora, aquí está, dos enseñanzas. Aquí ya vimos el sicómoro. Ahora la montaña. La montaña, si tuvieras fe. Bendito hermano y bendita hermana, para mí como hombre era imposible mover las montañas que yo tenía en mi corazón, que era el vicio, que era el alcohol, que era el dinero, la avaricia, la codicia, el buscar poder, reconocimientos y el sentirme como Dios. Porque eso era lo que yo tenía antes de ser cristiano. Muchas veces hice promesas, muchas veces quise dejar el alcohol, el cigarro, el vicio, y no podía. Muchas veces quise dejar el fruto que tenía de ira, de enojo, de pelear con la gente. Muchas veces quise dejar la avaricia, la codicia, la envidia, y no pude. Entonces, alguna ocasión, Cristo Jesús dijo, y Dios dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo le dije, ¿cómo, hijo? ¿Cómo, Señor? Sí. Si tú crees que en el arrepentimiento vas a recibirme porque el Espíritu Santo es Dios, entonces si yo contigo soy el Todopoderoso. Lo que es imposible para ti, para mí no es imposible. Y si tú crees que yo puedo habitar en ti si te arrepientes y cumples mis mandamientos y te doy la llenura, y ahí está la fe. Le dije, sí, Señor. Me dijo, ¿vas a poder mover esos montes, esas montañas que tú no pudiste mover en todo ese tiempo? Y yo, y bendito hermano y bendita hermana, le doy testimonio que todas esas montañas que yo tuve, ya no tengo ninguna. Tengo un fruto diferente. Y ahí está la fe. Ahí está el crecimiento. Pero eso depende de cada uno. Y vuelvo a repetir, la fe es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve y se espera. Y en cada mandamiento que Dios nos va dando en el discipulado, nos va dando una enseñanza como a los discípulos de Cristo Jesús. Y cuando nosotros practicamos, vamos recibiendo las bendiciones y las riquezas espirituales y vamos siendo acreedores y nos vamos dando cuenta que Dios es veraz, y así va creciendo nuestra fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a tener un don, un ministerio dado por Dios y no por el hombre. Ahora, versículo 7. Yo espero ser explícito, bendito hermano y bendita hermana, y recuerde, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda sobre cualquier tema de lo que Dios me está permitiendo, sea la cruz, sea el mayordomo infiel, sea Lázaro y el rico, sea las ocasiones para caer, con mucho gusto. Yo soy un sirviente. Mi pacto es dar de comer a los hambrientos, a los que vienen con hambre, a los que vienen a buscar. Y aquí están las puertas abiertas todos los días, por si usted tiene hambre, para profundizar y que usted termine diciendo amén y concordar las enseñanzas que Dios nos está permitiendo. Yo espero ser explícito y que usted vaya entendiendo. Versículo 7 dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa?
Ahora, pongamos mucha atención porque aquí vamos a ver el pacto. Recuerde que Jesús es el Señor. Dios es el amo. Cristo Jesús es el Señor, el amo de mi vida. Él fue el que me compró. Muy importante esto porque también debo de profundizar este versículo 7 antes de continuar. Bendito hermano y bendita hermana. Muchos, ¿y cómo podemos reconocer a un siervo del diablo? Los que son altivos, los que se sienten pavorreales, los que se dicen soy escatólogo de la ley, tengo mucho conocimiento y se dejan aplaudir y reconocer en las congregaciones. Buscan los primeros lugares, buscan que les digan rabí, rabí, buscan las saturaciones de la gente. Bueno, un verdadero varón de Dios se presenta como sirviente de Cristo. Y un sirviente se humilla. Yo aquí soy su sirviente. Y usted vale más, si es discípulo, que yo para Dios y para Cristo. ¿Por qué? Porque la ovejita perdida vale más que las 99 que estamos en el redil. Porque nosotros ya fuimos sanados. Porque nosotros ya fuimos hechos. Porque nosotros ya no necesitamos, sí necesito de Dios, pero ya no necesito el amor de una iglesia. Porque ya me dio una forma, ya me sanó. Ahora, Dios me sanó para volverme un sirviente de Él, un esclavo. Así que la ovejita vale más y Dios me va a pedir cuentas, como ya vimos, ¿no? Hay de aquel que hace tropezar un pequeñito, o sea, aquí yo soy un sirviente. Y le pongo una parábola para poder entender. Yo me estaba ahogando en una laguna gigante, tenebrosa, de aguas oscuras, y me había enredado con vegetación. Mis pies ya estaba calambrado, aguas heladas, ya estaba entumido, ya no tenía yo esperanza. Y de la nada, de repente apareció una lancha con una persona arriba, me dio un salvavidas, cortó las hierbas con las que yo estaba, me subió ya casi muerto, ya a punto de una hipotermia, me llevó a la orilla, me calentó, me sanó, me dio medicamento, me puso ropa y veló por meses hasta que yo estuviese sano. Y yo le agradecía por mi vida y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres agradecerme? ¿Quieres tener una deuda conmigo? Yo le dije, sí. Me dice, hay mucha gente, hay muchas lagunas, hay mucha gente que se está ahogando, igual que tú. Toma esta lancha, ya estás sano. Toma este salvavidas. Te dejo esta cabaña con comida, con lumbre, con medicamentos, para que vayas y te voy a dar un pago. No te preocupes por el que vas a comer ni por el que vas a vestir. Ve, porque hay mucha gente que está ahogando. Con parábola le explico todo, hermano y hermana. Ahora, bien, ¿quién necesita amor? ¿El enfermo o el que está sano? Entonces, una vez que Dios me sanó, me vuelvo sirviente. Igual, si yo tomo la lancha y Él me dice, ¿por qué es mi creación a la que vas a ir? ¿Es mi negocio? Entonces yo te contrato y tienes una deuda conmigo. Por eso la bendita palabra nos enseña que nosotros no somos deudores a la carne para andar otra vez en la carne, sino que tenemos una deuda con nuestro Señor Jesucristo. Y la deuda es que como Él dio su vida por nosotros, nosotros también demos la vida por los pequeños. Así, bendito hermano y bendita hermana, un verdadero siervo es aquel que se humilla
y se presenta como un sirviente, dándole la gloria a Dios siempre y no a Él. Y nosotros venimos a lavar pies, no a que nos aplaudan, no a que nos digan pastor, pastor, ni rabina, rabí, ni buscar los primeros lugares, ni que la congregación y las ovejitas nos traten de diferente manera que a los demás. No, 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 no. No, eso no es de Dios. Nosotros venimos a enseñar a las ovejitas que somos esclavos y sirvientes de nuestro Señor Jesucristo y que estamos para una obra todos los días, lunes, toda la semana, y porque de eso vamos a hablar. No hay reposo para nosotros y que usted nunca le debe dar las gracias a la obra de un esclavo de Cristo, porque la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, porque ese fruto también que yo puedo tener como sirviente para Cristo Jesús es por medio de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién de ustedes, dice en el versículo 7, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice el dueño, pasa y siéntate a la mesa? Bendito hermano y bendita hermana, aquí ya no me va a dar tiempo de continuar con este versículo 7, pero si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 87 y continuaremos con este versículo 7. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.